Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Gira TV. Yo me llamo Marcelo Lara, soy su querido anfitrión y estoy aquí todos los miércoles en estas transmisiones de Gira TV. De Gira somos una compañía que nos dedicamos a crear contenidos y contenidos relevantes para la comunidad estudiantil en México y el mundo, y el lema de nuestra compañía de gira es que queremos enriquecer la vida de nuestros estudiantes que nos siguen y de los estudiantes en general. Y para ello creamos y llevamos una serie de contenidos. Antes de la pandemia los llevábamos presencialmente, y ahora estamos haciendo desde hace ya un bonche de meses esto que hemos dado a llamar de Gira TV, que es llevar contenidos, pláticas interesantes para la comunidad estudiantil, para inspirar, para enseñar, para mentorear y para, en fin, incidir positivamente con la comunidad estudiantil. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como de Gira MX. Ahí nos pueden encontrar en Twitch, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en LinkedIn, que en esta pandemia descubrimos que es una red social que pensábamos que era muy molesta, pero en realidad sirve muchísimo, sobre todo para cuando se trata de cuestiones profesionales y cuestiones de trabajo. Entonces, en LinkedIn y en todas nos pueden encontrar como de Gira MX. Recuerden también que les pedimos amablemente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es de Gira MX, y que le den like a los videos, que le den ahí a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video disponible de gira. También hagan lo mismo, suscríbanse o síganos en Twitch, y les va a avisar inmediatamente cuando estamos en vivo y en directo transmitiendo. Hoy tenemos una plática muy interesante. Tenemos la presencia de ¿cómo decirlo? Pues de un profesional altamente especializado que viene a platicarnos de su experiencia. Nos gusta mucho compartir estas experiencias de vida, porque es a partir de la experiencia de otras personas cuando podemos encontrar el camino nosotros, y no sabemos bien qué es lo que queremos, o si necesitamos así alguien que nos diga sí se pueden hacer las cosas. Y por ejemplo, hoy tenemos a Edson Bonilla, que es un creativo profesional de la industria de la animación y efectos visuales, joven que actualmente se encuentra viviendo en Vancouver, Canadá, y que ya hace más de 5 años trabaja en Icon Creative. Bueno, no sé si más de 5 años, pero lleva ya un tiempo trabajando en Icon Creative Studio como Grooming Supervisor, y Icon Creative Studio es uno de los estudios de animación especializados más importantes de la industria cinematográfica y de la industria de producción. Anteriormente, Edson cursó la licenciatura de Dirección en Empresas del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac del Norte de la Ciudad de México, con una preespecialidad en nuevos medios y videojuegos, y se tituló con mención honorífica. Consecuente a sus estudios universitarios, decidió complementarlos al inscribirse en un diplomado en Vancouver Film School, en donde se dedicó a crear su portafolio para poder luego iniciar su carrera en la industria. Ha tomado cursos de modelado, animación, iluminación, rigging, grooming, storytelling, que lo han llevado a su actual posición trabajando en series animadas de gran renombre como Bob el Constructor, Barbie Dolphin Magic, Barbie Dream House, Kong King of Apes, Tarzan and Jane, The Rocketeer, Rocket Club y muchas Monsters at Work y muchas cosas más. Está interesantísimo. Ya nos va a platicar ahorita Edson qué es esto y de qué estamos hablando y a qué se dedica. Bienvenido, Edson, eh, aquí a De Gira TV. Ya tenemos por ahí a Edson. Ahí está Edson. Hola, buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación a De Gira.
de Gira TV. Estoy muy emocionado de compartirles mi experiencia. Muchas gracias por la presentación, la introducción. Yo encantado de presentarles y platicarles más de mi experiencia. Ahora sí que no sé cómo lo quieran manejar, si lo quieran manejar por preguntas o quieren que yo les cuente más o menos qué onda. Vamos a platicar un poquito. Yo tengo ahí varias preguntas y luego lo que nos gusta hacer aquí en Gira TV es que nos están acompañando creo que hoy tenemos 2 o 3 estudiantes universitarios que van a participar en un ratito con preguntas ya directamente ellos. Pero como para que platiquemos tú y yo sabrosamente antes Claro, de toda tu experiencia, yo en realidad lo único que hago es como pues, guiar la plática, pero en realidad es sacarte todo el jugo posible de lo que puedas compartir para que los universitarios se inspiren en una experiencia tan importante como la tuya. Entonces, claro que sí. básicamente, tú estudiaste en la Náhuac del Norte. O sea, Así es. ya trabajas en una compañía grandísima en Canadá y demás, pero antes de eso estudiaste empresas del entretenimiento en la Náhuac del Norte. Totalmente, sí. De hecho, digo, afortunadamente sigo teniendo trabajo. Ha sido un camino difícil, muy difícil. Yo la verdad no pensé jamás estar en Canadá trabajando para la empresa en la que estoy trabajando. No porque no me lo imaginara o porque no me sintiera capaz, sino porque yo no era mi plan quedarme en Canadá. Entonces, yo estudié en la NAWAC del 2010 al 2014 y me llamó mucho la atención la especialidad de los videojuegos, todo eso de animación, videojuegos, pero a mí me llamaba más la atención lo que es el área de marketing. Yo quería ser la persona pues, que trajera la lana al proyecto, que ver esos milloncitos, cómo fluían, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, pero digo, afortunadamente conocí a un profesor en la universidad y él me empezó a enseñar todo el lado creativo de los videojuegos, porque al final de cuentas era una parte que también teníamos que conocer, ¿no? Claro. ¿Tú Yo no, eras gamer o te han gustado los videojuegos en tu vida? fíjate que era gamer hace mucho, o sea, inclusive antes de la universidad era gamer, pero en la universidad lo dejé, me empezaron a traer otras cosas y ahorita en la pandemia me regresé a ese tipo de cosas porque ya tengo mucho tiempo disponible, ¿no? Claro. Entonces, no me considero gamer así de que 24/7, pero sí en mis tardes libres sí lo aprovecho demasiado, ¿no? Entonces, yo me metí a eso, a esa carrera por esta razón, pero después obviamente, pues estás en la universidad, no sabes ni qué onda con tu vida, te empiezan a llamar la atención tantas cosas, y ahí fue cuando yo dije, bueno, me llama esto la atención, quiero los videojuegos, pero me quiero enfocar más en la animación, que es el lado cinematográfico, no tanto en cuanto a crear videojuegos, sino más bien en crear películas como las de Claro. Pixar, las de DreamWorks, y yo quería esa tirada, ¿no? Entonces empecé a estudiar, conocí a este profesor que me empezó a enseñar todo el lado creativo y me empezó a interesar mucho porque al final de cuentas teníamos que crear la tesis y mi coordinador me decía, oye, pues tú qué tienes de idea, qué es lo que quieres lograr. Y yo le dije, mira, yo quiero hacer una serie animada. Yo ya Wow. traía eso en mente. Y yo no sabía, no tenía ni la dimensión de lo que estaba diciendo, no sabía que crear una serie animada es carísimo, no sabía que hay 10,000 personas trabajando atrás de eso, ¿no? Yo dije, bueno, yo lo voy a crear solito y van a ver, o sea, ¿no? Entonces me empecé a meter más y más, obviamente mientras pasé los semestres empezaron a pedir más cosas, te empiezan a pedir una historia, te empiezan a pedir todas las cosas que van a integrar tu tesis, yo me empecé a dar cuenta que dije, ching, en realidad esto es lo que quiero. Entonces mi profesor me dijo, ¿sabes qué? Pues hazte mejor un videojuego, porque es un poco más fácil hacer un videojuego entre menos personas a una serie animada. Dije, Claro. órale, va, lo voy a mandar por esa tirada, pero al final de cuentas quiero que sea, o sea, quiero que sea una serie animada, ¿no? Empecé a hacer los personajes, contraté a un amigo que me empezó a ayudar a hacer los conceptos de los personajes en 2D. Yo mismo empecé a escribir la historia, yo mismo empecé a decir, bueno, quiero que sea por medio de estos canales, quiero que sea todo esto, hasta que por fin tuve algo sólido, una idea inicial que yo pude presentar a mi profesor de tesis. Esta idea principal, pues no la desarrollé en sí, no porque no quisiera, sino porque era muy caro. Era algo que costaba más de medio millón iniciar, porque en la industria de los videojuegos es algo que necesitas más que nada la tecnología, ¿no? La Claro. tecnología es lo que cuesta el dinero y pues digo, las ganas yo las tenía, las personas con las que me relacioné, que me estaban ayudando, también tenían ganas, obviamente, pero pues también tienen una vida adelante, tienen que pagar sus propias cosas. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a dejar en stand-by, no voy a hacer el proyecto, pero lo voy a hacer como si sí lo hubiera hecho. Entonces, literal, generé todo el contenido, generé los personajes, ya tenía todo listo
Entonces yo ahí me empecé a intrigar más en como, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Hasta que mi coordinadora me dijo, ¿sabes qué, Edson? Ya te graduaste, mención honorífica, nos encantó tu tesis, ¿por qué no vas y lo realizas ahora sí, no? Y yo le dije, pero ¿cómo? Me dice, es que hay una beca disponible en Vancouver Film School y pues nadie la Órale. está tomando. Ajá, o sea, súper, de que todo me cayó así, por Como que todo suerte, se alineó y todo se todo. presentó. Afortunadamente, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Platica más de esta beca. Ya total hice los papeles, fui a platicar con la chica que estaba ofreciendo la beca. Me dijo, ¿sabes qué? La única condición de esta beca es de que te tienes que ir en un mes a Canadá. Entonces era noviembre de 2014. Y le dije, oye, pues un mes está medio imposible, no por pues, la cuestión de viajar, sino porque la visa de estudiante toma como de 3 a 4 semanas en que te la den. Entonces hice de todo, me dieron chance de llegar en febrero, entonces tuve 2 meses afortunadamente para tramitar todo, para despedirme de mi familia, amigos. Y pues bueno, este programa es de un año. Yo estudié 3D Animation and Visual Effects en Vancouver Film School. Afortunadamente es un programa este es muy bueno, pero a mí me lo vendieron diferente, me lo vendieron como, bueno, vas a crear tu serie animada, vas a salir con lo que yo quería lograr en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Pues nunca me imaginé que iba a ser una escuela de 24/7, me la pasé metido en el estudio literal 24 horas, no salía, no, casi mi vida social se vio comprometida, no tenía Claro. novia, o sea, mi vida era literal de estudiante, ¿no? Entonces aprendí demasiado ahí, conocí muchas personas, muchos artistas que pues se dedicaban mucho a eso desde antes, ¿no? Y yo traía la idea de que yo quería ser la persona pues, que trajera los millones a la tabla, pero después me empezó a gustar más lo creativo. Entonces fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? No me quiero enfocar pues en la producción, me quiero enfocar más pues en lo de atrás, en todo lo creativo, cómo se crea los dibujos, quién lo modela, quién lo anima. Y ahí fue cuando decidí que quería esto. Entonces empecé a hacer todo, empecé a hacer mi tesis y creé uno de los personajes que yo había creado para mi tesis, lo creé en la Vancouver Film School, me ayudaron mis profesores, mis compañeros y afortunadamente fue uno de los mejores portafolios que salió de ahí de Vancouver Film School en ese año y eso fue lo que me consiguió un trabajo en Vancouver. Yo ya tenía en mente que me iba a regresar después de ese año a México. Yo dije, bueno, me regreso, consigo un trabajo por allá, a ver qué sale, ¿no? Y afortunadamente me contrataron para mi primer serie animada, que fue la de Bob el Constructor. Entonces todos conocemos a Bob el Constructor y pues yo no sabía ni tenía idea que iba a trabajar en esa serie, fue pura suerte. Claro. Entonces yo empecé a trabajar ahí haciendo iluminación, que básicamente iluminación es, cuando tú ves la película en la pantalla o en el cine, es todos esos colores que están involucrados, cuando las cosas brillan. Yo no sé si ustedes tengan la referencia de Coco, la película, cuando o sea, literal, todas las luces que existen en la película, cómo iluminan a los personajes, las sombras, cómo se mueven. Entonces yo empecé a hacer eso en Bob el Constructor, pero no me fascinó. Yo no estaba muy feliz y dije, ay, chin, este tipo de cosas no me gusta. Entonces pedí un cambio. Yo les dije, oigan, ¿sabes qué? Yo estoy muy interesado en hacer el pelo, la simulación de los personajes y todo este tipo de cosas. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Edson? Esa posición es muy difícil y solamente hay una en todo el estudio y ya está ocupada. Y le dije, mira, está padrísimo, pero no está de más que esa una persona tenga un aprendiz o alguien que le ayude, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro, claro. como buen mexicano, pues te sometes al trabajo extra, o sea, le friegas un buen, te quedas así todas las noches sin que te paguen, porque aparte te dicen de que, oye, pues es que no te tienes que estar quedando porque no te vamos a pagar. Y dije, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo quiero aprender. Entonces, totalmente la persona esta, después de unos 6 meses que yo estuve como aprendiendo, a la persona que estaba encargada de ese departamento le ofrecieron una mejor oportunidad en otro estudio. Y así, de hoy para mañana, el chavo se fue y pues, todos se quedaron así como apanicados, ¿no? De que, ¿qué onda? No tenemos a nadie que haga pelo. Entonces yo les dije, mira, aquí estoy yo, no soy profesional, apenas estoy aprendiendo, pero me pueden utilizar a mí, ¿no? Claro. Entonces ahí también fue mucha como dedicación de mi parte, porque si no, yo creo que jamás hubieran confiado en mí en ese departamento. Y fue cuando me asignaron a la película de Barbie. A ver, Entonces pero a empecé, ver, vamos a hacer un ujú, pequeño claro que sí. rewind. Nada más, porque me da mucha curiosidad cuando acabaste la maestría o cuando acabaste los estudios, que Ujú. pensabas regresar a México. ¿Se puede regresar a México a hacer eso? O sea, ¿hay en México estudios de animación que hagan ese trabajo? O sea, Sí hay si es muchos una estudios de carrera que animación. podrías ejercer aquí en México, o sea, no es exclusivo de tener que irte del país, ¿no?
Sin problema, claro, lo puedes ejercer aquí. En todo México hay muchos estudios. El problema es de que, pues como en México, pues, te explotan, no te pagan bien. Es mucha, te drenan mucho la creatividad, a diferencia del lugar en donde yo estoy trabajando. Afortunadamente, esa es una de las grandes diferencias que me gustaría platicar con ustedes, ¿no? Porque de todos los amigos que yo conozco que han estado trabajando aquí y después se van a Canadá o se van a Estados Unidos o a Nueva Zelanda, donde están los mejores estudios, Ujú, lo primero que notan es eso, la paga, primero que nada. La claro, paga, la calidad del trabajo, la calidad de tus jefes, que no te explotan. Y, o sea, el hecho de que estás viviendo en otro país es una experiencia también más, ¿no? claro, claro. Entonces, pero sí puedes ejercer aquí. De hecho, hay muchos estudios y los estudios son buenos. Es solamente que la industria en México aún sigue muy, muy verde. Y la industria ya está revolucionada, no, más que nada por el hecho de que la mano de obra les sale mucho más barato en Canadá o en otros países, digamos, en París, en Francia, en Europa, digo, en donde tú te imagines, les sale mucho más barato que en Estados Unidos, porque aparte, pues ahí en Estados Unidos tienes que pagar muchos como derechos, muchas licencias de los Claro, programas, entonces sí. todo se vuelve más complicado. Pero el punto de tu pregunta es que sí se puede ejercer, simplemente lo que yo he escuchado de las personas que ejercen aquí es de que o te quedan mal con los pagos, o te corren de la nada, o el proyecto se cancela a la mera hora después de 2, 3 años de estar trabajando en ellos. Entonces, no es segura la chamba aquí, a pesar de que sí hay muchos estudios. Entonces, eso es lo malo de aquí de México. Pero Y no entonces sí, solamente de México, para ti sí era una opción venir, o sea, sí, sí podría ser una opción haberte venido claro, acabando de estudiar, regresarte a trabajar acá. totalmente. Y más que nada porque yo no pensaba que me fueran a dar una visa de trabajo, porque yo iba como estudiante y cambiar tu visa a Es trabajo ya es otro complicado, rollo. sí, 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 Es sí. complicado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me regreso. Y no solo, no, quiero recalcar que no es un problema solamente de México, es de toda Latinoamérica. Hay muchos estudios también en Brasil, en Perú, en Guatemala, que son muy buenos, o sea, tienen proyectos demasiado buenos, pero las personas se cansan de trabajar ahí y buscan trabajo en Canadá. Ahorita Canadá es como, está en auge en esa industria porque pagan muy bien, los proyectos son extraordinarios, Canadá en sí es un país muy bonito, entonces la gente busca más que nada la calidad de vida. Ya no tanto se enfocan en el trabajo, sino buscan más la calidad de vida para la familia, ¿no? Claro, y ahí vale la pena también hacer como si nos pudieras explicar un poquito, eh, un estudio grande, por ejemplo, como no sé, Disney, genera el contenido y demás, pero hay cosas como muy específicas que tiene como que outsourcear. La animación es un proceso espeluznantemente grande, complejo y lento, ¿no? O sea, Ujú. si uno se clava simplemente en los créditos finales de una película de animación, no sé, este, de Coco, por ejemplo, como lo mencioné, pueden durar 25 minutos de créditos, 20 minutos, 15 minutos, un chorro de gente, participa mucha gente, y no todos son empleados directamente por Disney, sino que hay como, Correcto. se, se sub se subarrendan los servicios o se outsourcean cosas, ¿no? Y la animación de cosas así tan específicas es lo más claro, ¿no? Funciona más o menos así como lo estoy planteando. Sí, totalmente. Y de hecho, está mucho más de moda ahorita hacer el outsourcing de todos porque la mano de obra es mucho más barata. Y Claro, más que Disneyland está en Estados Unidos, manda todo a la India, manda todo a Singapur, lugares que pues la verdad la gente le pagas, le pagas $30,000 al año, que es lo mínimo en Estados Unidos, y te lo van a aceptar porque para ellos es demasiado. Es como si a un mexicano le pagan $35,000 al año, tú vas a decir, oye, sabes que es demasiado, o sea, con mucho gusto te lo hago, ¿no? claro. Entonces, por eso los mexicanos, los latinos bueno, y personas con las que trabajo en general, yo, bueno, es lo que he notado, las personas que trabajan conmigo son de otros países, o sea, hay mucho menos canadiense allá en los estudios o sea, que otra persona internacional. Entonces, eso llama mucho la atención porque ahorita los estudios, justo como Disneylandia, Nickelodeon, Cartoon Network, todos los que conocemos así famosos, están haciendo eso. Y a final de cuentas les sale mejor porque gastan mucho menos y les reditúa más a través de todo el merchandise, a través de todas las películas que ponen en Claro. Disney, Disney Junior, y eso es lo que más les deja, más que nada, ¿no? Y a nosotros nos pagan bien, estamos contentos y pues literal es un ganar-ganar de las dos partes.
Por supuesto. Ahora sí, regresamos a donde estábamos Claro que Entonces, sí. tú te hiciste cargo del departamento de, ¿cómo se llama? ¿De grooming? De grooming, ajá, que básicamente es literal, cuando lo explico se me queda viendo así como, pero ¿cómo? O sea, tú haces el pelo de los camioncitos que van limpiando a los perros a domicilio, ¿no? O sea, así se imaginan mi trabajo. Les digo que no, o sea, es Claro, básicamente hacer pelo en 3D, moverlo, animarlo, simularlo. Entonces, todos se quedan así como ¿de verdad existe un trabajo así? Les dije, sí, es un nicho muy pequeño y es por eso que no se conoce tanto. Pero bueno, regresando al punto, me quedo de encargado del departamento. Obviamente yo estaba nerviosísimo claro, y yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer, no? Porque aparte el cliente era Mattel. Entonces Mattel, pues tienen lana, obviamente quieren todo bonito. Barbie es una franquicia que es enorme, es mundial. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Estoy poniendo mucho en mis manos. No sé ni cómo lo voy a hacer, pero ahí me la aviento, ¿no? Entonces comencé mi trayecto. La gente obviamente se me queda viendo como, ¿vas a poder solo? Yo les decía, pues no lo sé, pero o sea, ahí les va, ¿no? Entonces, empecé mi proceso de la película que yo trabajé es la de Barbie y el Delfín Mágico, que afortunadamente ya está en Netflix, todo se ve bonito, todo salió bien, a tiempo. Y pues cuando yo empecé, yo no sabía ni qué estaba haciendo, te juro. Fue cuando hasta que ya dije, ¿sabes qué, Edson? Ya traigo como, voy a confiar en mi experiencia. Lo empecé a sacar, lo empecé a sacar muy lento, pero la gente veía que lo estaba haciendo bien. claro. Afortunadamente también tuve una persona que sabía un poco de lo técnico de lo que yo hacía, entonces fue como mi mano derecha en ese momento, mi mentor. Y así fue como me la fui llevando hasta que agarré la experiencia que necesitaba y ya cuando estaba muy sólido, ya todos confiaban en mí en ese departamento. Entonces me empezaron a asignar a más proyectos. Después de la película de Barbie salió la serie animada de Barbie en Netflix que se llama Barbie Dreamhouse, que es básicamente son 2 temporadas de pura Barbie, ¿no? Ya sabes lo que hace Barbie, Barbie cocina, Barbie circo, Barbie todo, ¿no? Entonces ahí yo ya agarré otra más experiencia aún y justo a mitad de ese proyecto a mí se me iba a acabar la visa de trabajo. Entonces yo dije, ching, ya me voy a tener que regresar a México, pero por lo menos ya me voy feliz, ¿no? Entonces los de recursos humanos me dijeron, ¿sabes qué, Edson? Pues nosotros queremos aplazar tu visa de trabajo para que te quedes con nosotros, porque no hay nadie quien se quede en el lugar, ¿no? Y pues yo como buen mexicano dije, órale, va. Pero también les dije, oigan, ¿saben qué? Pues no es por ser payaso, pero pues soy la única persona aquí, el único que les sabe, pues también déjense caer con un billetito más, ¿no? Sí, claro, por Yo, supuesto. yo Show ya me me the love. empezaba, exacto, yo ya me empezaba como a cotizar un poco más, pero pues desafortunadamente este estudio no quería que, porque ellos me decían, pues sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí y pues ahora te friegas con el salario que te pagamos, ¿no? Y les dije, oye, mira, no se trata de ser mala onda, solamente les pido un poquito de remuneración, porque además no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Y nadie Claro. me enseñó más que una persona que ya se fue hace como 6 meses. Entonces, total, para no hacer la historia más larga, justo en ese momento llegó otro estudio y me dijo, ¿sabes qué, Edson? Estamos viendo lo que estás haciendo, nos está gustando y no tenemos ninguna persona que nos eche la mano con eso, porque te digo, es un nicho muy pequeño y yo creo que ahorita, bueno, ahorita ya hay más, pero antes cuando yo empecé hace 5 años había como 100, 200 personas que hacían esto en Canadá. Entonces, pues no era mucho. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues, el otro estudio, la verdad, se vio muy generoso. Me ayudaron con la visa de trabajo y me aumentaron el salario mínimo 30%. Y yo dije, ¿sabes qué? Wow. Hice la contraoferta con el estudio con el que yo estaba, más que nada por lealtad, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Ustedes me ayudaron, pero estoy recibiendo otra oferta. Entonces, esto es lo que ellos me están ofreciendo. Pueden ustedes igualarlo o acercarse un poco. Se pusieron sus moños, no me querían ayudar nada, me estaban dando una visa de trabajo por 3 meses más y el nuevo estudio me estaba dando una visa de 2 años. Entonces les dije, ¿sabes qué? Pues por Muchas más que me gracias. duela, Sí. les agradezco mucho la oportunidad, pero me tengo que ir. Y pues total, me paso a este estudio y este estudio es donde pues ya mi auge empezó muy fuerte porque este estudio literal, yo era la única persona también haciendo este tipo de cosas. Entonces estábamos trabajando para el proyecto de Kong, que es como King Kong, pero no la película en sí, sino una serie animada que salió en Netflix también. Ujú. Y ahí me di abasto, empecé a practicar más, ya tenía más confianza en lo que hacía, me fui involucrando más con el equipo de producción, con el equipo de todo, con recursos humanos, finanzas, me fui involucrando con el equipo creativo. Entonces, como que yo ya empezaba a tomar más decisiones, un rol más de liderazgo, ¿no? Claro, Más de liderazgo que creativo. claro. Entonces empezaron a llegar proyectos como loco. Empezó a llegar Tarzan y Jane, empezó a llegar otro que se llama The Rocketeer, que afortunadamente ya salió en Disney Plus.
Entonces, digo, en Disney Junior, perdón, Disney Plus, no, todavía no. Entonces, las personas que me contrataron me dijeron, ¿sabes qué, Edson? Pues la verdad, si nos estás echando mucho la mano, te vamos a extender aún más tu contrato de trabajo. Entonces, me extendieron más y me empezaron a llover, y no es por ser mamón, me empezaron a llover, ¿cómo se llama? Ofertas de trabajo, de tantos estudios para trabajar en la película que salió hace poco de Los Locos Adams. Me llegó otra oferta para trabajar en Sony, para trabajar en otra película que salió, que se llama Abominable, que hace poco también salió. Entonces, ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí para aprender, porque además llevo yo la batuta de lo que es el departamento, estoy aprendiendo cómo ser líder, estoy aprendiendo a ser como creativo, estoy aprendiendo también todas las áreas con las que estoy trabajando. Y afortunadamente, hoy en día puedo decir que soy muy afortunado en trabajar en un proyecto que nos cayó hace 2 años, que se llama Monsters at Work, que es la serie animada de Monsters Inc. Ay, no más. Entonces, nada más. Entonces, somos el primer estudio literal que trabaja una serie de Pixar, para Pixar. Entonces, es algo que a mí me enorgullece mucho porque tomé las decisiones correctas para llegar hasta acá y que de verdad puedo decir que soy una de las pocas personas afortunadas que ha podido trabajar para personajes como Sully. O sea, porque yo literal hice el pelo de Sully para la serie que van a ver en los próximos meses y es algo que Wow. nos da mucho impulso como estudio y como equipo, no solamente por el hecho de la franquicia, sino por el hecho de que abre las puertas a muchos más estudios a vernos como un estudio líder, ¿no? Claro. Y esa ha sido mi trayectoria. Ahorita es el proyecto más grande en el que estoy trabajando. Ha sido un proyecto muy difícil, y, pero que ya afortunadamente ya vamos a terminar próximamente. Entonces, ya cuando vean ahí azul en la pantalla podrán pensar en mí y Por podrán... supuesto. Por supuesto. Y creo que mencionaste hace ratito una cosa que según yo es crucial en cualquier ámbito de la vida, pero supongo que para tu experiencia es doblemente importante, ¿no? El aprendizaje y el aprendizaje permanente, porque uno puede ir aprendiendo sobre, por ejemplo, tú que querías estudiar marketing, pues empiezas y vas aprendiendo rudimentos y de repente el aprendizaje no se acaba, pero no es como lo que estás haciendo tú, que es una cosa técnica que permanentemente está en avance, ¿no? O sea, porque el pelo de verdad es diferente al pelo digital y cada vez se está inventando la manera en cómo hacerlo más que parezca real, ¿no? Entonces, el aprendizaje es constante y permanente. ¿Dirías que es lo más importante de tu trabajo, el aprendizaje? Yo creo que sí. De hecho, yo veo mi carrera mucho como, no la comparo, pero la veo mucho como lo que hacen los doctores, porque de verdad la tecnología Claro, evoluciona cada 3 meses y nosotros no nos podemos quedar estancados en un programa o en una computadora viejita, porque literal las computadoras que usamos están renovando cada año, o tú como artista tienes que estar investigando nuevos softwares, tienes que estar investigando nuevos como códigos, lenguajes de programación. Entonces, yo lo veo así, o sea, el aprendizaje más que nada y el hecho de que también me he dado cuenta que las personas que más entran en esta industria son personas chavitas, o sea, jóvenes. Literal, yo entré a trabajar a esta industria a los 23 años. 20, casi, bueno, entre los 22, casi llegando a los 23. Y ahorita literal todos los que están entrando son de 19, 18. sí, Hay claro, personas que ya ni estudian. O sea, hay personas que literal se la pasan en su casa desde chiquitos haciendo códigos o cosas así y ni claro. estudian y entran en esta industria y les va súper bien, porque es una industria que a final de cuentas es como, no la quiero definir así, ni quiero juzgarla, pero es una industria un poco geek. Entonces, todas las personas que les gusta la codificación, los videojuegos, de que la animación, las caricaturas, el anime, es el tipo de personas que nos involucramos en esta industria y somos geeks, o sea, nos gusta a final de cuentas los cómics, las historias y todo este tipo de Claro. cosas. Entonces, es interesante ver cómo entre ellos mismos van generando nuevos softwares, nuevos códigos, nuevas formas de hacer las cosas y lo más padre es de que todos lo comparten, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué? Aquí está el nuevo software, es de código abierto, tú sabrás lo que le haces al software, pero aquí puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? Lo hacen tuyo. Entonces, sí es exacto, es una parte fundamental del aprendizaje y que tengas paciencia, porque es algo que yo me di cuenta mucho de lo que yo hacía, porque es algo que a pesar de que yo estudié en la NAWAC y después me fui a Vancouver y estudié este programa de un año, yo me di cuenta que lo que yo hacía no me lo enseñaron ni en la NAWAC ni en el diplomado que hice, no porque no quisieran enseñármelo, pero porque no había la información necesaria. Entonces, mucho
mucho es de ti, de hasta dónde quieras llegar, ¿no? Y de cuánto Claro, quieras investigarle. claro. Y yo creo que la animación es el gran ejemplo de cómo el profesionalismo y la entrega ante el trabajo es lo importante, ¿no? Porque es probablemente una de las disciplinas menos millennial del mundo. Millennial entendido como esta cosa de que entre más joven eres, menos paciencia tienes para las cosas, ¿no? O sea, Totalmente. creo que la animación es una cosa donde si no eres una persona paciente, te vas a dar un tiro en Ujú. menos de que canta un gallo, ¿no? Porque Así es. si quisieras explicar, ¿por qué no le platicas un poquito a la gente? O sea, ¿qué significa animar pelo? O sea, casi casi estás moviendo pelo por pelo, cuadro por Claro. cuadro, ¿podrías Pues platicar un poquito de eso? claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, fíjate que este proceso es algo un poco difícil de explicar hasta que no lo ven, pero básicamente, o sea, yo lo platico de esta forma, resumido. Una persona humana, tanto hombres como mujeres, obviamente dependiendo de la cantidad de pelo que tengas, pero aproximadamente tenemos entre 80,000 y 100,000 cabellos. Entonces, nosotros lo que hacemos en computadora es digitalizar y simplificar esos 100,000 cabellos o pelos, no sé cuál es el término, siempre me confundo, pero, o sea, lo simplificamos y entonces en vez de hacer nosotros los 100,000 a mano, hacemos 10. Entonces, de esos 10, a través de código, nosotros generamos los otros, pues el pelo restante, ¿no? Del personaje, digamos, en este caso. Claro. Entonces, a través de ese código nosotros lo generamos, nosotros lo podemos esculpir, nosotros lo podemos cortar. Haz de cuenta, imagínate una estética, pero digital. Entonces tú tienes tus herramientas digitales, tienes tus tijeritas, tienes tu peine, tienes tu cepillo, y así es como nosotros hacemos el cabello. Una vez que el cabello ya está hecho, para moverlo es un rollo, porque todo es a través de código. Y afortunadamente ahorita ya tengo gente ayudándome porque ya antes yo no tenía a nadie, literal, era yo solito contra el mundo, ¿no? Ahorita ya tengo un equipo de 7 personas, yo soy su supervisor y es ahí donde me convertí en supervisor. Entonces, donde ahí ya me empezaron a ayudar gente y estas personas se encargan literal de hacer el código para moverlo. Ese código significa que vas a hacer que el pelo a través de unas simulaciones del programa que utilizamos se mueva a través de la animación que le da el animador. Órale. Entonces, digamos que si el personaje se mueve, o sea, se mueve de lado, entonces el cabello tiene que seguir como normalmente seguiría cuando tú estés, bueno, en la vida real, ¿no? Entonces, todo este tipo de físicas es calculada a través del código. Y pues digo, eso es lo que lo hace mágico y es lo que es difícil de explicar, porque hasta que no lo ves, hasta que no ves el código, hasta que no ves la prueba, es donde tú dices, bueno, ya te entendí. Entonces, por eso lo resumo de esa parte, digo, de esta forma, porque además enseñar este tipo de trabajos es casi imposible, porque literal tenemos acuerdos con Disney de confidencialidad en donde no podemos Por enseñar supuesto, no nada. puedes decir nada, ¿no? No. Exacto. Y lejos de decir, enseñarlo. Entonces, a mí me encantaría hacerles una prueba, enseñarles algo, pero pues, sí tengo prohibidísimo hacerlo. Sí, no, 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 por supuesto, no, no. Y además, pues tampoco es el sentido. Digo, todos hemos visto las Claro, películas, en medio sabemos, pero es claro, que en realidad no pensamos, o sea, pensamos que, o habemos los que pensamos como yo, que la animación es una cosa como a la antigüita claro. que uno anima los fondos y un señor anima los personajes y nada más, ¿no? Sí, claro. Y de hecho se sigue utilizando mucho ese método, o sea, para las películas. El problema es de que ya ahorita ese método ya es casi obsoleto porque casi ya no hay personas que lo hagan. Y las personas que lo hacen son mayores y cobran demasiado. Entonces Claro. los estudios dicen, ¿sabes qué? Pues ¿para qué te pago a ti 100,000 pesos por una animación? Si le puedo pagar a 3 chavos, entre 3 chavos les puedo pagar 100,000 pesos y me hacen una animación en 3D en una semana. Sí, y no se tardan Entonces, 3 años. exacto, exacto. Entonces, ese también es el problema, es la parte fea de la animación, que lo de antes, lo que veías en las películas de Disney, de Blancanieves, Peter Pan, eso ya se va a morir en un par de años. En sí no se va a morir nunca, porque siempre va a haber animación 2D, tanto como en videos de música, tú me lo podrás decir. También a los artistas les encanta luego como gorilas, ¿no? A los Claro. gorilas les encanta meter este tipo de animaciones en 2D y no va a morir, simplemente los estudios ya no van a recurrir a eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y la verdad, qué padre.
yo soy de la idea de que la ultra especialización es como el camino a seguir en la vida profesional de uno, ¿no? Antes pensaba que no, que uno debería de ser como más renacentista y saber mucho de todo, Ujú. pero creo que la realidad actual nos ha ido enseñando cómo la gente realmente exitosa se vuelve muy específica en su conocimiento y se vuelve como, entre más rigor tienes en ese conocimiento que ejerces, Totalmente. más posibilidades tienes de que te vaya bien, ¿no? Teniendo como todo el rigor de aprender, paciencia, dedicación, entrega y todas esas cosas, ¿no? Entonces, puta, hablar con alguien que como tú, que además lo está viviendo al día, es increíble. Gracias, gracias por compartir esa experiencia. Y no importa que no podamos ver ninguna muestra. Ahorita, acabando Claro. esta plática, todos vamos a ir a poner los que tengamos Disney Plus o los que tengamos un DVD ahí o un Blu-ray DVD. Claro. Ya son así como el tío Sí, mala onda, sí. ¿no? Un Blu-ray o alguna cosa ahí, un videojuego de animación para ver a qué te estás refiriendo con el pelo, ¿no? Y eso es como, Sí, claro. No, y ustedes lo van a ver, o sea, en películas, por ejemplo, en la peli, no sé si ya viste la película de Soul, sí, sí, ya la vi. pues justo todo este, por ejemplo, el gato, o sea, todo ese tipo de cosas es lo que Sí. yo hago. Entonces, es básicamente la forma en la que te puedo resumir lo que hago. El gato, el pelo, la animación del gato y cómo en sí el pelo se mueve a través de la animación del gato. Porque el pelo pues tiene dinámicas, tiene gravedad. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que no pensamos en cuanto... Y el cliente no piensa, ¿no? Bueno, Disney sí, pero tenemos clientes que a veces no piensan en eso. Y como todo, ¿no? Como tanto en diseño como en todo, dicen, oye, pues que quiero esto, pero tengo un presupuesto de 10 pesos. Entonces dices, no, pues sabes que no te puedo entregar ni la mitad de lo que estás haciendo. Una Entonces, última pregunta antes claro que sí. de que invitemos a nuestros estudiantes a platicar, que yo siempre he tenido como esa inquietud. Eh, eh, Supongo que habrá unas producciones donde hablas más con la dirección o con el director o con el productor y habrá unas donde pues, tú te dan rienda suelta, ¿no? ¿Qué Así es. prefieres? Pues fíjate que antes yo tomaba el papel del artista, porque yo era un artista considerado en el estudio, pero ahorita que ya soy supervisor, ya tomo tanto el rol del artista como bueno, el de líder en ese departamento, entonces yo ya puedo tomar decisiones para mi departamento. Entonces llega a haber momentos en donde yo me acuerdo de esta experiencia en donde llegó Disney un día al estudio. Llegan tres, cuatro ejecutivos, los que tengan que llegar, los mandan de Los Ángeles. Y pues obviamente platican de lo que quieren, de lo que ellos están visualizando para el proyecto que pues básicamente van a pagar. Entonces yo me acuerdo en ese día que pues, nos estaban enseñando muchos personajes que ellos querían, que yo decía, madre mía, o sea, de que este proyecto va a estar pesadísimo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cada departamento da pues como su retroalimentación de que, oye, pues sabes que al representante de Disney, ¿no? Le dice, sabes que esto sí se puede lograr, pero a lo mejor vamos a tener que hacer esto, esto y esto. Y ahí es donde tú empiezas a decirle, sabes que esto sí se puede, pero vas a tener que sacrificar algunas cosas o vas a tener que darnos más chance para que nosotros desarrollemos las herramientas necesarias para este personaje o para este show. Entonces ahí es donde ya entra mucho como el negocio de lo que sería pues el dueño del estudio, en donde él dice, ¿sabes qué? Pues nosotros te podemos hacer esto, pero a lo mejor necesitamos que seas un poquito más flexible en cuanto a las fechas de entrega, porque es algo que estás pidiendo que no se ha hecho o que no hemos hecho nosotros como estudio. Entonces, pero ya con la confianza de que cada departamento sabe qué es lo que va a pasar y anticipamos ese tipo de cosas para que en vez de que nos vayamos a un año de producción, nos vayamos a 8 o 6 meses. Claro, totalmente. Ay, qué interesante, qué padre, me encanta. Vamos a invitar tenemos tres estudiantes tres universitarios que espero que tengan muchas preguntas. Yo podría estar 1000 horas Ojalá. platicando contigo, pero, Gracias. pero, pero tenemos que invitar aquí a nuestros estudiantes. Entonces vamos a empezar con David Alberto Rodríguez Salazar. Él Claro que sí. estudia Ciencias de la Comunicación en La Salle, en la Ciudad de México, y va en segundo semestre. Hola David, Hola David, ¿cómo buenas estás? Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Muy Bienvenido, bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias por la oportunidad también. No, gracias a ti por estar bienvenido. aquí escuchándonos. Pues primero que nada, también felicitarte por todo tu trabajo porque, o sea, pues yo estoy en comunicación, apenas estoy
estamos entrando como en medios audiovisuales, pero siempre he sido como pues un fanático del cine, de la animación, de los efectos visuales. Entonces, te lo quisiera preguntar a ti también, más enterándome de que estás en un proyecto como el de Monsters at Work, que ya es algo muy grande, la verdad. O sea, pienso así, que o sea, ¿cuál es el camino que crees que va a tomar la animación en los siguientes años? Porque ya, por ejemplo, hablando específicamente un poco de lo que hace Pixar, que ya ha llegado como este nivel de realismo ya, o sea, ¿en qué momento crees que deja como de ser animación o dónde crees que puede ser el camino que tome la animación en los siguientes años? Si siga por ahí o... Pues mira, yo creo que va a seguir evolucionando. Gracias por tu pregunta. Yo creo que va a seguir evolucionando y ya creo que ya evolucionó al punto en donde ya no se van a recurrir a los artistas. O sea, va a ser triste porque yo siento que muchas personas van a perder su empleo y te lo voy a poner te lo voy a poner como un ejemplo. No sé si ubicas la película la de Wolverine, la última que salió de Wolverine. En sí, todo lo que viste de esa película es 3D. Hugh Jackman en sí lo hicieron en 3D, literal, hay procesos para hacer que el artista se vea igualito en 3D. Sí, Entonces, ese proceso ya requiere de mucha tecnología, pero que es mucho más barata que contratar a un artista, ¿no? Obviamente el artista también se lleva sus regalías, pero yo creo que el futuro de la animación va a ser eso. O sea, todo va a recaer en 3D. O sea, todo ese tipo de cosas y todo el realismo que le están dando a los proyectos va a ser de una forma inimaginable. O sea, vas a poder inclusive ver como, por ejemplo, los muebles de IKEA. No sé si te has metido a la página de IKEA. sí, Todos sus muebles son 3D. Y tú dices, pero es neta que es 3D, son fotos, o sea, parecen fotos, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas las empresas lo están recorriendo porque es mucho más barato. Es mucho más barato para ellos estar haciendo eso y que lo tienen digital y lo pueden accesar en cualquier momento a tener que estar tomando fotos cada fin de semana, ¿no? Para sus nuevas presentaciones. Entonces, también la película de Soul que dijiste, el realismo, es algo que es súper interesante porque lo quieren llevar a tan alta calidad que en algún momento va a ser una película como live action, o sea, va a tener que ser como la del Rey León, no sé si la viste la última. Entonces, es algo que tiene mucho futuro y ahorita más con esta pandemia yo creo que aún más porque las empresas están empezando a recurrir a todo lo digital y están pagando cantidades literal muy grandes de dinero para que la gente consuma el contenido que no tienen o que ahorita no pueden tener por el hecho de que todos están metidos en casa, ¿no? sí. Entonces yo creo que ese es el futuro de la animación. Yo creo que el futuro también, no solamente de la animación, pero del 3D, yo creo que todo va a ser así. Inclusive también las clases o sea, que digo, no sé si tú estás tomando clases en línea, pero ya también hay muchas universidades que están contratando estudios de animación para ser profesores digitales y con inteligencia artificial para dar las clases. No sabemos cuánto va a durar esto de la pandemia, pero se me hace un proyecto muy interesante que literal, inclusive los maestros van a perder su trabajo y me río no por mala onda, me río por el hecho de que todo lo que nos está brillando a hacer la tecnología o sea, es maravilloso, pero a la vez es muy desastroso también por el tipo de trabajos que se están perdiendo. Muchas gracias, David. Qué Gracias. interesante pregunta. Gracias por estar aquí con nosotros en Muchas Charla gracias. 3D. Buenísima onda. Vamos a dar ahora paso a otro de nuestros estudiantes que están presentes aquí. Aunque me quedó una cosa y tú, o sea, porque pensaba en eso que decías de que todo es 3D y que todo todavía se sigue notando cuando es 3D a fin de cuentas, pero yo pensaba en un paso todavía más avanzado y más Ok. mala onda. ¿Tú crees que la animación pueda ser en algún momento hecha por inteligencia artificial? O sea, que ya prescindan inclusive hasta de los animadores. Yo creo que en algún futuro sí. Ahorita es muy difícil porque inclusive han tratado de hacerlo, pero siempre tiene que haber una persona detrás limpiando como lo que no se hace bien, o sea, digitalmente, ¿no? O sea, digamos que haces la animación y se hace por medio de inteligencia artificial, entonces siempre hay como cosillas que fallan dentro de ese proceso, entonces siempre hay una persona detrás corrigiéndolo. Entonces,
ahorita no, pero yo creo que en un futuro sí va a llegar a pasar eso. Entonces yo tampoco por eso quiero ser animador, porque siento que chance y pierda mi trabajo, ¿no? Sí. No, pues es que sí, pasan todos esos procesos como digitales que siempre se necesita una cosa ahí humana, Así real, es, porque si no que se nota que es videojuego, ¿no? totalmente. Ahora vamos a dar la bienvenida a Gloria Cárdenas. Ella también estudia comunicación segundo semestre también en la Salle de la Ciudad de México. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Este, bueno, pues mucho gusto. Es un placer estar aquí y disfrutar de tu experiencia. Es una motivación para mí que también estoy empezando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, mi pregunta es que de toda la experiencia que tienes en el mundo de la animación, ¿qué significa esta palabra para ti? ¿Qué significa la animación para ti fuera de buscar la definición en internet, sino que para ti, ¿qué es la animación? ¿Qué significa? Excelente pregunta. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí. Me encanta tu pregunta. Yo creo que la animación significa para mí, o sea, cada mundo, cada mente es un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que aquellas ideas que todas las personas tienen pueden ser realidad. Es solamente darle, o sea, yo creo que lo transferiría de esta forma y lo simplificaría así, como es la imaginación transformada en la realidad, ¿no? Entonces, toda esta imaginación, y bueno, ni siquiera realidad, porque así, en fin, sigue siendo en la computadora, sigue siendo digital, Sí. pero yo creo que todo ese niño que llevamos, todos llevamos un niño dentro, ¿no? Entonces yo creo que todas esas ideas que se te quedan desde chiquito, de que quieres viajar al espacio y todo, lo puedes llevar a cabo y se puede hacer realidad a través de esto, porque al final de cuentas, si tú quieres ser un astronauta y obviamente pues no te dedicas a ser astronauta, siempre lo puedes plasmar en papel, pasarlo a 3D y hacerlo realidad. Todo lo que tú tenías y todas las ideas que tienes, ¿no? También, sean de niños, sean, o sea, casas o coches que tú tengas en mente, o si algún día dijiste, bueno, me encantaría que existiera esto, ¿no? Lo puedes hacer en 3D, lo puedes mandar a imprimir y ya existe. Entonces, para mí eso significa la animación, lejos de la animación, más que nada como la industria, ¿no? La industria de la animación. Claro. Muchas gracias. Muchas Gracias a ti, gracias, Gloria. Mariana. Gloria, perdón, sí estoy viendo al revés, No, pusiste Mariana, Gloria. Mariana. Mariana, ok, Sí, sí, sí. perfecto. No Ah, sé si tengas alguna otra duda es que, perdón, aquí o me lo pregunta. escribieron mal, perdón. Sí, bueno, tenía otra pregunta, que Claro, ¿cuál es tu personaje animado favorito? wow. Yo creo que mi personaje animado favorito es el pulpo de Buscando a Dory. Ok, ¿por qué? Es un personaje que, a pesar de que es como chistoso, como raro, es un personaje que se llevaron como 5 o 6 años haciéndolo. Órale. Entonces, no, por el hecho de la animación fue muy compleja y no es como que un pulpo lo puedes ver así en la vida real, o sea, no tienes referencia de dónde sacar para decir, sabes que el pulpo se va a mover así, entonces todo te lo tienes que imaginar, tienes que hacer infinidad de pruebas y hasta el final que quede bien, que se vea bonito y que la gente lo quiera, ¿no? O sea, me encanta mucho ese personaje por eso, o sea, por el hecho de que toda la imaginación que pusieron e invirtieron el tiempo y el dinero para que apareciera solamente digo, la mayoría de la película sí, pero, o sea, no es un personaje que hoy en día tú dices, es súper famoso como Mike Wazowski, ¿no? Entonces, por eso es mi favorito, yo creo, y yo creo que también Hércules. O sea, Hércules me fascina mucho, o sea, me fascina cómo lo hicieron, la personalidad que le dieron y el antagonista que también le pusieron, que es Hades, ¿no? Entonces, yo creo que elegiría esos tres. Muy buena elección. Es- una última pregunta. Claro que sí. Em, en esto que dices que te enfocas en hacer el cabello de los personajes, ¿cuánto te Ujú. tardas en hacer el cabello de un personaje? Depende mucho el personaje. Te lo voy a plasmar a niveles que me ha tocado y que los he vivido. Por ejemplo, Barbie. Barbie, que es un personaje complejo, más que nada por el cliente, porque es algo que también Sí, tienen sus muy propias cuidado, reglas, ¿no? ¿no? Sí, Muy claro. cuidado. Más que nada por la imagen de Mattel, que es la empresa que lo lleva. Pero Barbie me tardé aproximadamente como 6 meses en hacer solamente un estilo de cabello.
y ya sabes que Barbie tiene 10,000 estilos de cabello, ¿no? Entonces, el principal me tardé 6 meses y obviamente después el cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero que Barbie tenga una colita de caballo. Entonces, la colita de caballo normalmente no le ponen tanta atención como el cabello principal. Entonces, la colita de caballo me tardé unos 10, 15 días, ¿no? Pero, por ejemplo, eso en cuanto a Barbie. Ahora, en cuanto a Zully. Zully, literalmente tardé casi 2 años en terminar el pelo. No porque yo no pudiera hacerlo, sino porque tienes que hacer muchas pruebas. Entonces, digamos que haces tu primer pase, les gusta mucho al cliente y el cliente dice, ¿sabes qué? Ya te lo aprobamos, Edson, queremos que ahora lo pongas en movimiento. Entonces, cuando le pones movimiento, te das cuenta que algo salió mal, o cuando alzo los brazos, te das cuenta que aquí está pelón, y dices, chin, tengo que regresar al primer pase. Entonces, haces el segundo, después haces más pruebas, después te das cuenta que algo sale mal, después regresas a la tercera prueba, y así te vas hasta que todo quede en orden. Entonces, me tardé casi 2 años en hacerlo, pero ese es un personaje que también la franquicia y el cliente es súper específico en lo que quiere. Entonces, no es como que se les va un detalle. Cualquier cosita que ellos vean mal, te lo regresan. Y afortunadamente ya hace poco me lo aprobaron. Entonces, conté los días y fue, literal, ¿cuándo empecé? Agosto, no, empecé junio, perdón, no, empecé en marzo del 2018, casi 2 años. Entonces, no, perdón, empecé agosto del 2018, terminé el año pasado, agosto 2020. Entonces, Ok, para que te des una idea. gracias y muchas felicidades por todo tu trabajo. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Mariana. Buena tarde. Ahora ya para terminar con nuestros amigos universitarios, tenemos a Miguel Loza. Él estudia en tu universidad Anáhuac y él Súper bien. estudia Dirección de Empresas del Entretenimiento. Bienvenido, Miguel. Súper. Hola, hola Edson. Hola Hola, Marta. Mike. Igual, muchísimas felicidades, mucho éxito en todo lo que venga y pues más por eso, ¿no? El orgullo mexicano, ¿no? De Claro. estar trabajando ahí en Canadá y en parte pues cumplir ese sueño, ¿no? Yo tengo bueno, me surgió la duda cuando mencionaste de los problemas que hay aquí en México respecto a los estudios, que decías que Claro. cancelaban proyectos ya después de mucho tiempo, había problemas con los pagos. Con todo eso, ¿tú qué crees que sea lo que se necesita hacer y lo que se necesita reformular aquí en México para que la industria pueda seguir? O sea, aparte de que tiene que haber inversión, obviamente, Claro. ¿qué más se necesita? Porque, por ejemplo, apenas estábamos viendo, apenas vi del desarrollo de un videojuego que se llama Mictlan, An Ancient Mythical Tale. Ok. Es de la cultura maya y está siendo desarrollado por mexicanos, pero el estudio está en Japón. Ok. Entonces, igual como que con esta plática y con lo que mencionas, me surgió esa duda de tú, con lo que llevas y con la experiencia que tienes, ¿qué crees que se necesita aquí en México para poder potencializar la industria? Y para que proyectos Claro. mexicanos o incluso extranjeros puedan venir acá en vez de otros lugares. Yo creo que mucho, gracias por tu pregunta. Yo creo que todo tiene que ver con la paga. Y te voy a decir por qué. Porque ya existe como una imagen de la industria aquí en México que te explotan, que te tratan mal, que trabajas tiempo extra. Entonces la gente ya no quiere trabajar aquí. O sea, digamos que tú estás estudiando animación y dices, ¿sabes qué? Quiero trabajar, ya saliste de la universidad, te ofrecen tu primer trabajo y te dicen, ¿sabes qué? No hay ningún estudio aquí en el DF, te tienes que venir a Guadalajara, ¿no? Ya vas ahí, Mike va bien feliz a su primer trabajo en animación y te das cuenta que te explotan, que te pagan 8,000 pesos al mes y dices, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando 24/7, el proyecto no sale, no hay claridad y como que existe una cierta desilusión de parte del artista. No solamente por el proyecto, sino por el hecho de que la paga, te digo, a veces te queda mal. Entonces yo creo que lo que siento que lo que hace falta es que tanto los artistas estén conscientes de que hay trabajo y talento en México, porque también, yo te lo digo, yo también me quedé en Canadá por el hecho de que dije, estoy trabajando en proyectos increíbles, pero también sé que en México hay proyectos increíbles. Entonces yo también siento que es mucho también la conciencia del artista, decir, ¿sabes qué? En vez de venirme al extranjero, voy a trabajar en algo que es 100% mexicano, pero a muchos les llama mucho la atención trabajar para un hombre como Monsters at Work. No solamente por el renombre, sino porque te van a pagar mucha lana y ese proyecto te va a llevar a otro proyecto que te va a pagar mucha más lana. A diferencia de México, que a lo mejor te vas a tardar en un proyecto 5 o 6 años, no te van a pagar bien y no sabes si después de este proyecto va a haber otro proyecto en ese estudio porque ya se acabó el dinero.
Entonces yo creo que detrás de todo eso tiene que haber un buen inversionista, tiene que haber seriedad en cuanto a pues en cuanto al estudio, la empresa que lo esté desarrollando, porque te digo, la seriedad existe, pero después de un año que empezó el proyecto te dicen, ¿sabes qué? Pues patitas para la calle. Y te lo digo porque se lo he preguntado a las personas con las que trabajo actualmente, que son mexicanos, que trabajaron en el DF, en un estudio de Santa Fe, y trabajaron en estudios de Guadalajara, que te dicen, ¿sabes qué? O sea, me encantó lo que estaba haciendo. Simplemente no veía seriedad, simplemente no veía que me pagaban, me quedaban mal, nunca mandaba al cliente notas, el cliente se tardaba 3, 4 meses en responder. Entonces, ellos sentían que su trabajo no era valorado. Entonces, yo siento que es más que nada eso, la seriedad y la paga, lo que haría falta para que estudios mexicanos sobresalgan y para que los mexicanos quisieran regresar. Porque sí escuché hablar de ese juego que dijiste, del Mictlán, y también escuché hablar de otro que se llama Balam, que querían hacer como igual de la cultura maya. Y yo no sé si ubican una película en Netflix que se llama Bruno y Ana. Fue mexicana y pues, fue un proyecto de fracaso porque literal a medio proyecto les quitaron el dinero, Uy, salió súper mal hecho y es una buena historia. El problema es de que el gobierno les pone muchas trabas porque dicen que no es algo que reditúa, cuando en realidad reditúa demasiado si sabes hacerlo, ¿no? claro. Justo es lo que también te iba a mencionar. En esa parte influye también mucho el aspecto legal, ¿no? Que también es como Total. lo que se tiene que reformular en cuestión de, como lo que decías, ¿no? De Disney, de que iban y contrataban otros estudios por cuestiones de tener que estar sacando muchas licencias, muchos permisos. O sea, Uh-huh. en esta parte también reformular, pero también en esta parte igual es como el apoyo que hace falta, ¿no? En cuestión del gobierno, muchos proyectos se van como a Kickstarter y empiezan como a donaciones de gente o de algunas empresas, Así es. pero o sea, no se les da como ese seguimiento como tal. Entonces, en esa parte también o sea, tendría que haber como una, un trabajo, ¿no? Un esfuerzo donde se vea que se estén entregando resultados con el presupuesto que se da, porque Sí, sí me he fijado mucho en eso. Muchos donan, hay empresas que sí aportan el dinero, pero claro. no tienen el interés de saber hacia dónde va, si se está ocupando, Exacto. si se están haciendo, si está logrando resultados, ¿no? Como que no están siguiendo a ti el proyecto y ese dinero ya puede estar en manos de otras personas que nada que ver con Exacto. el proyecto. Claro. Exacto, o también no solamente el hecho de que no les importe dónde quedó el dinero, sino que la mala organización del mexicano, lamentablemente tenemos mucho eso, se empieza a desviar en otras cosas, entonces el dinero en vez de utilizarse en 6 meses, lo utilizan en 3, entonces se acaban los recursos antes de tiempo, entonces no existe como esa experiencia sólida y yo creo que ninguno de los mexicanos que ahorita están en el extranjero va a regresar ahorita porque ellos mismos te los dicen. Yo no creo que México vaya a cambiar en los próximos 5 años, específicamente porque no hay dinero no, o sea, la gente no invierte en ese tipo de cosas. Y cuando invierte, como películas de huevo cartoon, películas que La Llorona, o sea, cosas que sí, no existe la seriedad detrás de ese proyecto. Y como dices, ¿no? Lo legal, o sea, una licencia para un artista puede costarte hasta 400,000 pesos. Entonces, un estudio necesita más de 50 personas. Entonces, simplemente para usar una licencia te vas a llevar millones de pesos para que ni sepas si va a salir bien el proyecto, ¿no? Entonces, ese es donde yo tengo pues, mi problemática, porque a mí sí me gustaría, yo de hecho digo, o sea, si me dieran la oportunidad de trabajar de México en un proyecto, o sea, mexicano, que me garantice que me va a dar las mismas prestaciones que me están dando aquí, y no solamente por el dinero, sino por la seguridad de que también cuidan a sus artistas, les enseñan, los instruyen, los mantienen motivados, yo me regreso a México sin ningún problema. Y esto no por la industria, sino también por la calidad de vida. México es un país extraordinario, mucha inseguridad, obviamente, pero a pesar de todo estás con tu familia, estás con tu gente, estás con tu cultura. Y allá, por más dinero que te paguen, siempre te va a hacer falta ese detallito, ¿no? De que mi familia, mis amigos, la carne asada del fin de semana. Y es ahí donde yo te digo, o sea, si hubiera la oportunidad, yo me regresaba así. Claro. Y sin pensar. Pues muchas gracias, Mike. Un No, de gusto. gracias. Muchas gracias, Mike. Igual, muchas gracias a ti y mucho éxito en lo que venga. Gracias, hermano, igualmente. Pues llegamos ya al final de la plática, estimado Edson. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu punto de vista
De Gira TV. Es de veras un honor y es un gusto para nosotros tener a alguien como tú compartiendo lo que sabe con los universitarios, y te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Gracias a ti, Marcelo, por brindarme este espacio. Me encantó que me invitaran a De Gira TV. Entonces, ya saben lo que necesiten. Si alguna necesitan pelo, aquí me tienen. Ay, no me digas a mí 2 veces. Un abrazo, muchas gracias, Edson, que estés muy bien y suerte en Igualmente. tu regreso a Vancouver. Muchísimas gracias, Marcelo. Les mando un abrazote. Igualmente, nos vemos pronto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron hoy aquí en De Gira TV. Muchísimas gracias a Edson por su participación y por compartir todo con nosotros. Recuerden que aquí en De Gira TV estamos todos los miércoles en las tardes platicando de contenidos interesantes para la comunidad universitaria y anexas, no nada más para universitarios, sino todo el que quiera conectarse con nosotros. Para ello pueden hacerlo como siempre, como les pedimos siempre, que nos sigan en las redes sociales de De Gira, que es De Gira MX en todas las redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en LinkedIn. Y si se suscriben a nuestro canal de YouTube, que se llama De Gira MX, por favor, échenle ahí un clic a la campanita, denle like a nuestras publicaciones, denle clic a la campanita para que les avise cuando estamos publicando nuevo video, cuando estamos transmitiendo en vivo, y así no se pierdan nada de lo que sucede en De Gira. También lo pueden hacer en Twitch, se suscriben a nuestro canal de Twitch, que también es De Gira MX, y no se pierden nunca una transmisión en vivo nuestra. Muchísimas gracias, yo me llamo Marcelo Lara, esto fue la emisión de hoy en De Gira TV, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Síguenos en redes sociales, @DeGiraMX.